pensamiento nacional, tal como invitan a pensarlo, es un concepto complejo, que me parece que no admite definiciones. Son interrogaciones, decíamos, de colonias o semicolonias. No imagino que en todos lugares se reflexione sobre un pensamiento de estas características, pero por supuesto es un pensamiento que lo encontrás en Fanon, en Mao, en Blanco Fombona o en Jauretche. Y ahí me parece que hay similitudes y hay explicaciones y hay realidades nacionales que invitan justamente a poner en tensión cuál es el pensamiento dominante. Hay un concepto interesante de la filosofía que es el concepto de mismidad, ¿no? No es un pensamiento que es el mismo estáticamente. Hay un concepto de mismidad dinámica. Lo podés registrar y nos sentimos herederos de Mariano Moreno o de Túpac Amaru o de Manuel Dorrego y del Chacho Peñalosa y de Bustos y de Hipólito Yrigoyen. Pero no son lo mismo, son pensamientos que Hegel decía que es una superación conservando. Superás, pero conservás elementos que te van a acompañar para siempre. No puede ser pensamiento nacional un pensamiento que sea ahistórico. Pensamiento nacional es un pensamiento que tiene historicidad. Salió en alguna mesa el concepto de deuda, de herencia. Siempre heredamos los sueños que soñaron otros y nos subimos a los hombros de otros y otras que desde la colonia o desde antes pensaron algunas cosas que hoy retomamos y felizmente serán otros los que vengan después y tomen los nuestros. Para la derecha el mundo empezó ayer. Hay un texto extraordinario de Rodolfo Walsh que habla de eso, que el pensamiento dominante siempre te invita a desembarazarte de las herencias, siempre empezás de nuevo. Ninguna lucha tiene antecedentes, siempre son luchas nuevas, entonces no te sentís representado en la resistencia peronista o en el grito de Alcorta o en las montoneras del siglo XIX. Y eso se construye, del mismo modo que es un constructo el pensamiento antinacional, un pensamiento nacional siempre renovado, siempre atento a nuevas inquietudes, también debe construirse. Los educadores tenemos grandes responsabilidades. Las primeras son las de cualquier ciudadano y las primeras responsabilidades arrancan en la mesa familiar, en casa, pero cualquiera entiende que 50.000 escuelas y 12 millones de alumnos y 1 millón de docentes son un lugar propicio para estas cuestiones. Algunos dirían un lugar propicio para el adoctrinamiento, y nosotros decimos no, un lugar propicio para que vuele el pensamiento, la complejidad del pensamiento, para la pluralidad del pensamiento, la convergencia, la tensión, la diferencia de pensamiento. Pero en todo caso, bienvenido cualquiera, menos un pensamiento que sea constructor de la antipatria, que yo decía, no le podés consultar a los Kelpers. Digo, como para sintetizar solo un aspecto. Ni podés ir presuroso a decirle a un juez municipal qué tenés que hacer. Esos son límites.
Después convergemos leches distintas y siempre bienvenidas, porque la verdad que si fuéramos solo unos del mismo color sería empobrecedor. Pero hay límites que tienen que ver con el destino nacional, con la construcción de autoconcepto, de pensar que podemos como pueblo, de autoestima. Alguna vez había una consigna de que es inviable el socialismo en un solo país. Hoy también debemos trabajar el concepto de que es inviable en un solo país una democracia popular, que claramente está expuesto en las circunstancias que estamos viviendo en América en este tiempo. Por eso las decisiones que tenemos que tomar los argentinos son decisiones que no tienen que ver solo con asfaltar calles y tomar alguna política pública interna, sino dónde te inscribís, qué destino querés, a quién vas a abrazar. Y esas son desgarradoras definiciones, no quiero exagerar, pero son desgarradoras definiciones porque en algún sentido, si ya estuvimos en algún lugar en el pasado, Primo Levi decía que la humanidad ya estuvo allí, referida al horror, y puede volver. Nosotros estuvimos en algunos horrores y siempre podés volver a eso. Entonces hay que generar una conciencia, por supuesto, democrática. Esto ya está, ya hemos decidido que hay un solo camino, que son las urnas y la vida democrática, pero democráticamente y enfáticamente queremos decir que a eso no queremos volver y queremos seguir abonando este camino que no puede ser en soledad.